gracias al doctor Estarellas. Y ahora damos la bienvenida al doctor Milton Castillo Maldonado. Él es exdelegado de la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza en Galápagos, director de asesoría jurídica del Consejo de Gobierno de Galápagos. Decíamos, doctor, al principio que el anuncio del presidente Guillermo Lasso realizado en Glasgow, en la Cumbre Mundial del Cambio Climático, sobre el aumento de la reserva marítima en Galápagos ha sido muy bien recibida, tanto en Ecuador como en el resto del mundo. Pero esto conlleva todo un sistema de canje de deuda por actividades de protección de la naturaleza, promovido por el Fondo Mundial, la WWP, el Foro Mundial para la Naturaleza. Cuéntenos, por favor, doctor, aparte de reiterar el gusto de tenerle con nosotros, cuéntenos cómo funciona esto y cuáles son los aspectos positivos de este anuncio que ha hecho el presidente, positivos para Galápagos y para Ecuador. Gracias, un placer estar aquí. Es un tema que en realidad alegra a quienes somos amantes de la naturaleza, sin perder de vista esencialmente que la naturaleza, de acuerdo a la Constitución del 2008, es sujeto de derechos, es decir, debemos comprender que la naturaleza no es ya solamente una fuente de recursos naturales, no renovables y no renovables. La naturaleza es un ser vivo que está protegido por la Constitución de la República y que en este caso en particular ahora se quiere hacerla como un instrumento de canje de deuda. De acuerdo a lo que hemos escuchado, se pretende en una operación financiera que una organización internacional cree un fideicomiso. De lo que han explicado, lo que se quiere es que bancos internacionales entreguen un crédito de cerca de $800 millones a una organización denominada Ocean Finance Corporation. La organización, esta organización está a cargo del Banco Holandés de Desarrollo, de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y las fundaciones Pew y Bertarelli. Con esos 800 millones, Ocean Finance Corporation adquirirá 1.100 millones a su vez en bonos de deuda externa del Ecuador. Y la diferencia se debe al descuento entre estos 800 y 1.100 al descuento que tienen los papeles en el mercado de valores. Ocean Finance Corporation canjeará con el gobierno ecuatoriano esos 1.100 millones por bonos de deuda externa por bonos azules. Y eso, de acuerdo a lo que ha dicho el señor presidente de la República, será invertido para conservación y también para invertir en temas que se necesitan dentro de las propias islas relacionadas a servicios de agua potable y alcantarillado. Y entonces, esta primera aproximación, Yolanda, al tema, nos hace pensar en que a la naturaleza le estamos dando un valor económico y que eso en la Constitución de la República todavía no está muy claro y que tiene que ser debatido. No creo que nadie quiera oponerse al tema, no es mi posición, pero sí es importante decirle al país, al señor presidente de la República, que es un tema todavía por definirse con mucha claridad. Porque de acuerdo al artículo 1, 3, numeral 7, el artículo 4, el artículo 10, el 404 de la Constitución de la República, el patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable. Es decir, no tiene un valor, no está considerado aún susceptible de una valoración económica, sobre todo por las disposiciones constitucionales. Eso es lo que puedo decirle en un inicio. A ver, usted está diciendo que este sistema que se va a aplicar para las Islas Galápagos es inconstitucional. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Estoy diciendo que es un tema que todavía tiene que debatirse. No. Mire, pero doctor, cuando en Ecuador empezamos a debatir las cosas, realmente ahí se queda. O sea, es como querer avanzar y hacer una comisión para avanzar en algún tema. Realmente es preocupante lo que usted está diciendo en este momento. Si es que mire,
¿Ah? Es que la pregunta es sencilla. El canje de deuda es un mecanismo de protección de la naturaleza y Ujú, preservación. ujú. Esa es una pregunta importante que Ya, debe hacerse, porque la naturaleza, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, tiene que ser protegida permanentemente, ¿no? La conservación es una obligación del Estado ecuatoriano. ok. Entonces, imagine usted que nosotros podamos poner o el Cotopaxi o el Oriente Ecuatoriano o el Cuyabeno en un fideicomiso bajo las mismas premisas. ¿Es factible? Eso es lo que la Corte Constitucional debería decir. Digamos, Sí, sí, no sí, estamos oponiéndonos. sí, sí, Es sí, un sí. tema estrictamente jurídico constitucional, porque el patrimonio estatal es inalienable, imprescriptible, inembargable, etcétera, y desde el punto de vista jurídico amerita una protección especial. Entonces, no olvide que la estructura del fideicomiso es una estructura esencialmente económica, en donde va a estar de por medio un patrimonio estatal y la naturaleza como tal, Yolanda, eh, es un sujeto de derechos y como sujeto de derechos debe tener su propio patrimonio y es un proceso que se está construyendo desde el punto de vista jurídico, es decir, nada de lo que yo estoy diciendo está relacionado a impedir que esto se haga, Así sino es, a irlo así es. perfeccionando porque es novedoso. A ver, veamos rápidamente los beneficios que ha anunciado gente muy allegada al proyecto desde hace muchos años, como es Roque Sevillas. ¿Cuáles son los beneficios? Y ver si usted lo ve de igual forma. Dice que, bueno, el primer beneficio es la ampliación del área marina de Galápagos, esta reserva, ¿verdad? Que va a permitir proteger especies. Marinas y terrestres en peligro de extinción. Ese es un tema como obvio, ¿no? Inclusive quizás nos quedamos cortos con ampliar 60.000 kilómetros. Sí, la ampliación de la reserva marina es algo muy importante. Eso es cierto, que puede beneficiar, pero sobre esa reserva marina hay que protegerla. Como el Parque Nacional Galápagos en la actualidad, por ejemplo, tiene la obligación de proteger y cuidar a las especies protegidas. Uh Eh, -huh. eh, ¿Cuáles han sido los antecedentes de protección sobre la Reserva Marina de Galápagos? Todavía hay un saldo rojo, digamos así, en materia de protección. No olvidemos que este año, en marzo, eh, así como en años anteriores, han existido denuncias y procesos legales respecto del tráfico de especies de tortugas galápagos, por ejemplo, dentro de Uh -huh. Galápagos. Y esos son temas judiciales que todavía están de pendiente resolución. Por lo tanto, eh, ampliar la reserva marina implica ampliar el nivel de protección y cuidado de todas las especies que están en la reserva. Y Uh allí -huh. hay que tener, digamos, una preocupación mayor. Entonces, los recursos que se quieran recibir por este tema del incremento de la reserva marina tienen que ir dirigidos esencialmente a la protección de los recursos, a la protección de las especies. Sobre eso hay que hacer énfasis y no creo que eso pueda ser entendido como una posición de rechazo a la idea. Es decir, si Okay. es que vamos a incrementar la reserva marina, tenemos que incrementar todo lo que eso implica, la protección, control, vigilancia, prevención. A eso me refiero. Otro beneficio es este acceso a 14 millones de dólares anuales por concepto del pago de intereses de los bonos azules, ¿no? Que está orientado a financiar la conservación y aprovechamiento de los recursos marinos del país. Eh, ¿Cómo ve usted que 14 millones, ese rubro de 14 millones, sonaría en principio como insuficiente, pero claro, no tengo bases yo para decir por qué, pero sonaría como insuficiente, un poquito más de 1 millón mensual de todo este sistema que se está implementando para la preservación de Galápagos?
Ese es un tema que también nos lleva a reflexionar, Yolanda, sobre quién representa la naturaleza, porque, a ver, usted está trayendo a colación cómo se manejaría los frutos del dinero de canje de deuda, los intereses. Esos 14 millones que pueden ser mucho para algunos o muy poco para otros, dependiendo de qué es lo que se tenga planificado proteger y cómo se pretenda proteger. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿quién tiene la capacidad legal de representar a la naturaleza en este tema? Este fideicomiso, ¿por quién va a estar conformado? ¿Y cuáles van a ser los objetivos específicos del fideicomiso? Ahí hay un tema jurídico muy serio y que hay que profundizarlo, desde luego, porque cuando usted construye un fideicomiso, tiene que definir con absoluta claridad qué va a hacer con ese dinero, cuáles son los objetivos, quiénes lo van a manejar. Doctor, lo que la República ha dicho el Ministerio del Ambiente. Sí, lo que anticipa Roque Sevilla es que lo que se haría es la compra, por ejemplo, de drones con cámaras, ¿no? De reconocimiento, esto para coadyuvar en el control en Galápagos. Un contrato, ya anticipan un contrato con el gobierno canadiense para la sesión de vigilancia satelital, entrega de embarcaciones que llegan a 130 kilómetros por hora a la Armada ecuatoriana. En fin, ya se ve que hay un direccionamiento de este dinero a priori. Sí, mire, todo tiene que estar destinado a la protección estricta de la naturaleza. Ese es el fondo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo? ¿Qué compramos? Todo eso tiene que estar previamente en el fideicomiso, porque nada puede estar sometido a la discrecionalidad de quien administra el fideicomiso. Entonces, esos temas tienen que fortalecerse. Mire usted, quiero ponerle un ejemplo para recordarle al país lo que sucedió en el 2017 cuando se encontró un barco chino dentro de la reserva, el Fuyuan Yulin, y que tenía más de 2.800 cuerpos de tiburones martillo, ¿verdad? Se le sancionó y se le puso una multa de más de $6 millones que tuvieron que pagar. Esa multa, ¿a dónde fue destinada? Ese dinero, más de 6 millones. No sabemos cuál fue el destino de ese dinero, aun cuando la sentencia dijo que ese era un dinero destinado al Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos lo recibió y lo puso en la cuenta única del Tesoro Nacional. Y de allí hemos perdido de vista cuál fue el destino de ese dinero. Entonces, estos antecedentes nos hacen pensar, nos deben obligar a pensar, lo digo con el mejor de los ánimos, pues, ¿no? Y sin disminuir en absoluto las buenas intenciones de este fondo. ¿Qué hacemos con los fondos de las indemnizaciones que son para reparación de los temas de la naturaleza? Los antecedentes no nos permiten pensar con mucho entusiasmo qué es lo que se va a hacer con el dinero que la naturaleza por sí mismo está recogiendo o recogería con este fideicomiso. Entonces, debemos tener claridad, y mientras esto más se transparente, mucho mejor en beneficio del país y de las nuevas generaciones, Yolanda. Sobre eso hay que hacer mucho énfasis, pedir una explicación detallada de cómo empezaría a operar el tema. No olvidemos que ya desde hace un poco más de un año, cuando aparecieron los barcos chinos en nuestros mares, ya se hizo la propuesta como una forma de protección a todo el mar territorial ecuatoriano frente a la amenaza que significa las flotas pesqueras extranjeras. Y allí se decía que en realidad lo que nos hace falta es un control y protección de todo lo que significa la reserva marina. Sobre eso debemos profundizar un poco más, a eso me refiero. Hice mis consultas con el grupo este que está en contra de la Convemar, ¿verdad?
la política de Rafael Correa en este sentido. Y una de las cosas que me ponen es, ven el árbol pero no el bosque, buscan dinero, cualquier cantidad de dinero que encuentren será insignificante frente a la depredación de las especies y las decenas de miles de millones de dólares que se llevan cada año en pesca. Según lo que usted está diciendo, entonces sí puede ser esta una forma de prevenir esta depredación que se ha venido dando todos los años en determinados meses, o no, o sencillamente son dos cosas totalmente. Claro, mire, es muy importante lo que usted trae a colación, porque no sé si acuerdo de esta comisión que en el gobierno del expresidente Moreno se creó a propósito de la presencia de las flotas pesqueras de bandera china. Y esa comisión estaba destinada a desarrollar un mecanismo de protección. Y creo que este tema de la Reserva Marina es eso, es la conclusión del trabajo de esa comisión. Respetabilísimo, sin duda, pero en paralelo, hay que recordarle al país que sí existía la normativa jurídica suficiente para proteger de esa depredación a nuestros mares, de la depredación de las flotas pesqueras. Y está eso en convenios y tratados internacionales. El Estado ecuatoriano tenía jurídicamente la capacidad de hacer inspecciones a todas esas embarcaciones que iban cerca de la reserva marina por un tema de protección de las especies. Pero todo depende también de la interpretación que le quieran dar las personas. En su debido momento, el canciller Luis Gallegos, el ministro de Defensa, Jarrín, el propio gobierno de Lenín Moreno, dijeron que no, que ahí no había ninguna ilegalidad, que los buques pesqueros estaban en la zona permitida y que realmente no habían encontrado mayor cosa, pero que estaban sumamente vigilantes, ¿no? Entonces, también mucho no está en las leyes, sino en la disposición humana y la voluntad de los gobiernos de sacar un tema adelante o no, o dejarse llevar, porque hay otros intereses de por medio, sobre todo con la República China y el Ecuador. Exactamente, y hay que hacer énfasis en lo siguiente. De acuerdo a las disposiciones constitucionales, nosotros, el gobierno, estamos viendo a la naturaleza como una fuente de recursos o lo estamos viendo como un sujeto de derechos. Como fuente de recursos se puede explotar de cualquier forma, sin duda, legal. Pero si es que es sujeto de derechos, hay que considerar la naturaleza como un ser vivo, Yolanda. Y eso es lo que hay que enseñarles a las nuevas generaciones. La naturaleza es un ser vivo. Nos vamos a quedar con ese final extraordinario. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Qué gusto haberlo tenido aquí. Gracias, un placer para mí.